Buenos días, vamos a dar inicio a la clase del sábado 26 de septiembre de 2020, materia Derecho Administrativo 1, unidades de la 16 a la 20. Muy buenos días a todos ustedes. Creo que solo están conectados. Se han conectado don Lázaro, David, Martita y Roberto. 4. Pero vamos a dar inicio. Manuel Puc se había conectado, lo admito, se vuelve a salir. Algo estará pasando con su internet. Esperemos que pronto lo resuelva. Bueno, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Vamos a ver en la unidad 16. Hay unos organismos intermedios. Ya vimos la administración pública centralizada, la descentralizada, cuál es la administración paraestatal, todo eso en la clase pasada. Ahora vamos a ver que hay unos organismos intermedios administrativos que son muy importantes porque estos los crea el presidente de la República. ¿Qué son estos organismos intermedios administrativos o de la administración pública? Estos organismos, como su nombre indica, son creados para la atención de asuntos que implican el ejercicio de la actividad administrativa en diversas ramas o materias. Ya ven, pues, que no, por más que el presidente y las secretarías quieran atender todos los asuntos, digo, no puede. O sea, es una labor titánica. Sin embargo, se crean varias, así como hay secretarías, hay subsecretarías, hay direcciones, hay subdirecciones. Bueno, estos organismos intermedios también se crean, pero lógicamente se crean muy necesariamente porque lógicamente hay que pagar a las personas que van a estar ahí y eso también emana el presupuesto. Ya vieron ustedes que en la actual administración vienen recortando los cargos, vamos a decir así, pueden dos secretarías ponerse una sola, desaparecer una subsecretaría. Bueno, eso con afán de ahorrar el presupuesto federal. Lo que se está conociendo ahora como la austeridad republicana, es el eslogan del actual gobierno federal. Bueno, y seguimos. Los organismos creados para la atención de asuntos que implican el ejercicio de la actividad administrativa en diversas ramas o materias y están integradas por uno o varios secretarios de Estado o jefes de departamento administrativo o directores o gerentes de organismos descentralizados o bien por empresas de Estado o representantes de solamente el presidente de la República puede crear este tipo de organismos. Como les decía, hay diversas materias como la seguridad pública, pero bueno, tratan de cuando agarren una materia, actualmente se está viendo en el gobierno, esa materia sobre determinado tema, les voy a poner lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo el Colosio? Cuando el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, crearon una comisión para la investigación y toda la cosa. Pero ¿por qué? Sí es cierto, ustedes dicen, bueno, maestro, está en aquel entonces la PGR, lo puede investigar. Sí, pero se crea por ser un asunto muy especial. ¿En qué aspecto? Pues es una figura relevante, es un candidato presidencial. Ojo, no, le llaman magnicidio, pero no es propiamente un magnicidio. Magnicidio es cuando ya fue electo presidente, él era candidato presidencial. Es un homicidio. Magnicidio, ¿como qué podría ser? Como, por ejemplo, el homicidio de Álvaro Obregón, allá en 1928, modificaron la constitución para que se pudiera elegir, porque él ya había sido presidente de 1920 a 1924, entonces
estaba Plutarco Elías Calles, modifica la Constitución para buscar un pretexto para la reelección de que no te podías reelegir para el periodo inmediato. Es que lo que pasa, él entra como candidato, gana las elecciones, y cuando lo matan, pues ya era un presidente electo. No había tomado posesión, lo matan en julio y él iba a tomar posesión en diciembre. Eso podríamos decir que sí es un magnicidio, porque sí, pues mataron a un presidente. Colosio todavía no era un presidente, era un candidato, nada más. Si matan a López Obrador, ¿qué sería? Pues, ¿qué cree usted? Una fortuna. No, tampoco. Mire. Sería un magnicidio, ¿no? ¿O no? Sí, porque es que un ya está. más, es un presidente constitucional, electo, y, o sea, con todos los requisitos de ley. No hablen ustedes siempre de matar y que sí. No. ¿Dónde acabó la axiología? Creo que ya habrán visto por ahí filosofía del derecho, la ciencia que estudia los valores. ¿Saben ustedes que matar, privar de la vida de otra persona, viola los cuatro tipos de normas que existen: la jurídica, la moral, la social y la religiosa? Porque en todos los ámbitos saben que matar es malo. Eso que diga que qué va a pasar, tampoco debemos desearle el mal a nadie. Continuamos con la clase. Bueno, entonces ya vimos qué son estos organismos intermedios. También existen en la figura de estos organismos lo que son las comisiones intersecretariales, como su nombre lo indica, entre las secretarías, y serán aquellas que son creadas por el presidente de la República para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado. Estas estas comisiones intersecretariales están integrados por los secretarios de Estado o por aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal que se designen al respecto. Estamos hablando de las comisiones intersecretariales. Allá en la síntesis, les pongo un ejemplo de una iniciativa de ley donde un senador que está en la actualidad, Zoé Robledo Aburto, hizo una propuesta para crear comisiones, este tipo de comisiones. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué ejemplo se puede decir? Por ejemplo, él en su exposición de motivos, en la primera parte de la iniciativa que presenta, tiene que decir, bueno, el por qué está presentando la iniciativa, cuál es la motivación. Se menciona que en Estados Unidos, del año 1900, estamos hablando de empezar el siglo, terminando el siglo XIX, porque el XX empezó con 1901, si lo vemos así, han existido 75 comisiones presidenciales. O sea, cuando te dice se te comisiona para tal cosa, es para que te aboques exclusivamente para lo que se te está diciendo o comisionando. Hay, por ejemplo, las comisiones, como por su nombre lo indican, lo van a identificar por la materia. Por ejemplo, comisiones de seguridad, comisiones de cuestiones económicas, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de salud, de educación, ciencia y tecnología. Esas son algunas de las comisiones que han existido en los Estados Unidos de 1900 para la fecha. Les llaman comisiones presidenciales, que es precisamente lo que estamos hablando. Esta mención la hace este senador en su exposición de motivos. Y en México han existido algunas, como podríamos mencionar, Consejo Supremo de la Defensa Nacional, que se creó ahí en el año de 1942, cuando don Manuel Ávila Camacho era el presidente de la República. Tenemos también la Comisión del Río Balsas, creada en 1960, de la época de este señor Adolfo López Mateos. La Comisión Ejecutiva del Comité Organizador de los Juegos
de la 19ª Olimpiada. Acuérdense que en México hubo la Olimpiada en 1968, que pues tenía una cierta, en el caso de Tlatelolco, de la matanza de octubre del 68, porque se decía que querían boicotear los Juegos de los Estudiantes, los Juegos Olímpicos de 1968. México ya tenía su comisión para organizarlo y todo, pues porque iba a ser un escaparate a los ojos del mundo. Era una olimpiada y aún así, no obstante, saben de lo que pasó con Tlatelolco, pues se llevó a cabo los Juegos Olímpicos. Incluso en el 70 hubo una Copa Mundial, que era la Jules Rimet todavía, así se llamaba la Copa Jules Rimet, ahora es la Copa FIFA. Y bueno, los dos eventos deportivos de gran magnitud de la administración de este señor Díaz Ordaz, 1964, 1970. Pero desgraciadamente estuvo empañado por los lamentables sucesos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de la unidad de Tlatelolco. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de las comisiones? Todo eso está en su síntesis, porque sí son bastantitas, solo esta iniciativa son 4 o 5 hojas. No, ninguna. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es el Consejo de Ministros. ¿Qué es un Consejo de Ministros? Ya habíamos visto la diferencia que había entre secretario de Estado y ministro en la clase pasada. El Consejo de Ministros lo conocemos como el Gabinete Presidencial en México. El Gabinete Presidencial en México en un sentido institucional, y es una parte del Poder Ejecutivo y designa el conjunto de los ministros y su presidente o del primer ministro, que compone del Poder Ejecutivo de un Estado y funciona como un órgano colegiado. Escuchen ustedes la palabra colegiado, es todos juntos toman una decisión. Y este tipo de consejo existe en varios países, que reúne a los ministros y otros miembros de ese gobierno, del gobierno que se trate. ¿Cuáles son sus funciones? Podemos decir que el Consejo de Ministros puede reunirse extraordinariamente para discutir asuntos de gran gravedad. Hoy, en la actualidad, lo que estamos viviendo es un asunto de gravedad y mundial, no solo nacional, mundial. Y esto se está viendo. Creo que ustedes ya vieron la película Día de la Independencia 1, Día de la Independencia 2, que supuestamente hay una invasión y, bueno, cómo se reúne el gabinete de seguridad. La saga, ¿no? Normalmente las películas extranjeras, sobre todo las de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, lo ven así. Se reúne el gabinete, que se tiene secuestrado el presidente, bueno, el vicepresidente, que van a arrojar una bomba. ¿Saben dónde pueden ver mucho esas reuniones así de gabinete? En la serie 24. ¿Se acuerdan de la serie 24? Con este Kiefer Sutherland, que era un organismo de seguridad, pero tendría ser como para hacer el trabajo sucio en cuanto a agarrar terroristas, todo, pero él andaba resolviendo todos los problemas. Este señor Jack Bauer. Les recomiendo, si tienen creo que 9 temporadas. Buenos días, profesor. Apenas pude ingresar a la clase. Ya vi que 3 veces o 4 veces te conectas y se sale. Es que no me da la opción para entrar, solo me aparece que me va a permitir el acceso a usted, pero no me deja entrar. Pero ¿cómo si hay tantos tus compañeros aquí? Y tú eres el primero en la mañana a las 9. Bueno, vamos a continuar. El siguiente tema es el acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo, como su nombre lo indica, un acuerdo es una suma de voluntades para tomar una decisión sobre un determinado tema. Y aquí nos hablan del contrato colectivo de trabajo, que también es un convenio colectivo de trabajadores o una convención colectiva de todos los trabajos que se van a hacer. Esto, no sé si ya están llevando laboral.
No sé quién pueda decirme, No, Marta. no, todavía no hemos llevado, no estamos Bueno, llevando laboral. van a ver la cuestión de materia laboral de lo que son los contratos colectivos de trabajo. En México, el contrato colectivo de trabajo está regido por el artículo 386 de la Ley Federal de Trabajo, que dice que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones. ¿Con qué finalidad o con qué objeto? De establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Se van a establecer en ese convenio, pues, el contrato colectivo de trabajo, cuáles van a ser las condiciones laborales para que los empleados de esos sindicatos que están participando en el contrato colectivo los puedan llevar a cabo. Por eso se realiza con un patrón, dos patrones, según. Pero la finalidad es establecer las condiciones de trabajo. Otro aspecto en el tema 4, que es el gabinete. Ya habíamos visto con el Consejo de Ministros que hay gabinete presidencial, cuando en México existe la figura. El gabinete o Consejo de Ministros, como anteriormente se había mencionado, es la parte del poder ejecutivo de un gobierno que engloba al conjunto de ministros y al presidente o bien al primer ministro. El gabinete tiene varias funciones, independientemente de las que le corresponden a cada secretaría. Les voy a dar dos ejemplos. Proporcionar al presidente la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones. Eso es. Y otra, asesorar al presidente en aquellos asuntos y materia que éste disponga. Lógicamente, todo este presidente, con la cuestión de la pandemia, está oyendo no solo lo que le diga su secretario de salud, el subsecretario de salud de él, los otros no, pues está oyendo pues también otras opiniones al respecto, e incluso opiniones exteriores, porque pues para normar su criterio y poder tomar una decisión para seguir enfrentando este problema. Bueno, las oficinas de la Administración Pública Federal en las entidades federativas. Esto es muy importante señalar, jóvenes, porque acuérdense que en este nuevo gobierno se están eliminando lo que son las delegaciones. Quería ese nuevo gobierno desconcentrar las dependencias para que no estén todas lo que era el Distrito Federal, que actualmente es la Ciudad de México. Acuérdense que la Secretaría de Turismo la querían enviar aquí a Quintana Roo, en Chetumal. Ahí va a estar la sede para que pues, todos los que quisieran tramitar algo ante la Secretaría de Turismo, tendrían que venir a Chetumal. Sí es cierto, eso le podía dar un cierto respiro económico a Chetumal por esa desconcentración, pero no ha sido del todo satisfactorio. ¿Qué es una norma básica de operación sectorial? Los sistemas de gestión sectorial, al igual que los genéricos, están basados en normas internacionales que permiten controlar distintas facetas en una empresa, como la seguridad alimentaria, la seguridad de la información, la calidad turística, etc. La norma sectorial es la que va a venir a regir un sector limitado de la población laboral. Típicamente es la norma de una rama o sector de actividad laboral. Eso es lo que es una norma sectorial. ¿Qué es la reforma administrativa? Como su nombre lo indica, la reforma administrativa es un cambio para mejorar, lógicamente, todo lo que es el aparato burocrático. Esto menciona, pues, por la reforma administrativa se ha hablado también en administraciones anteriores, para mejorar. Si lo vemos, se está haciendo una reforma también administrativa en este gobierno porque se está recortando mucho presupuesto
para no tener mucho organismo o dependencias que sean hasta cierto punto ociosas. Si hay gente que se ha inconformado porque están desapareciendo comisiones que sí, dependencias que sí juegan un papel importante, pero ¿cuál es el eslogan del gobierno? Es la austeridad republicana, están ahorrando. Bueno, después tenemos en la unidad 17, que son las secretarías de Estado, eso ya lo vimos en la clase pasada. También entra la empresa pública, que es aquella donde la participación del gobierno es total o mayoritaria. ¿Qué quiere decir? Que puede participar en una empresa, pero su participación tiene que estar basada en una totalidad o en una mayoría para que pueda ser considerada pública. Este término de empresa creo que ya lo habrán visto en derecho mercantil, si lo han llevado, porque ahí van a ver todo lo que es la cuestión de comercio. La empresa, desde el punto de vista mercantil, es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios por establecimientos, conocido como negociación mercantil. También van a ver en su síntesis las diferencias que hay entre una empresa pública y la empresa privada y qué define a cada una de ellas. Está esbozado de manera clarita para... ¿Cuáles son las características de una empresa pública? Podemos decir, una empresa pública no se basa en un mercado de precios económicamente planeados, debido a que sin importar el costo de la inversión, la empresa o la dependencia deben satisfacer las necesidades de los ciudadanos sin importar el costo. En una empresa privada, son aquellas que se mantienen con inversión privada, no pública, privada. Pública estamos hablando del gobierno, del Estado, y por lo tanto son propiedad de las inversiones o accionistas no gubernamentales, o sea, no de gobierno. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nos quedan 4 minutitos de respecto al tipo de empresas. No, no, para nada, está más que explicado. Bueno, en la unidad 13, perdón, 18. ¿Qué es el fideicomiso público? Ya vieron ustedes en materia civil, vieron el contrato de fideicomiso, pero ¿qué es el fideicomiso público? Son contratos por medio de los cuales el gobierno federal, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, con el carácter de fideicomitentes, a través de sus dependencias, ya sea centrales o paraestatales, transmiten la titularidad de determinados bienes al dominio público del dominio privado de la federación, entidad federativa o municipal, o bien afecta fondos públicos de una institución fiduciaria para realizar un ilícito determinado de interés público. En la síntesis describe a mayor detalle, les explica punto por punto cada uno de este concepto, incluso quiénes son los sujetos que intervienen en este fideicomiso público, cuál es su función, cuáles sus derechos y cómo se extingue este tipo de fideicomiso. No está muy lejano de lo que han visto ustedes en derecho civil. Es el fideicomiso público o llamado también fideicomiso de Estado. Bueno. Seguimos entonces con la siguiente unidad, que es la 19. Las entidades federativas, su gobierno y su administración pública. Ya se nos está acabando, nos quedan 2 minutos 30 segundos. Nada más les voy a adelantar para ir viendo la 19. Ya vimos lo elemental de la administración pública federal. Vamos a ver ahora la estatal. O sea, sí es cierto, hay una administración también como para el presidente, hay 3 poderes a nivel estatal. Está el ejecutivo, a cargo del gobernador, está el legislativo, el Congreso del Estado, mal llamado Congreso porque es una legislatura.
Congreso, pues, a nivel federal, porque es bicameral, pero es la legislatura. Y el poder judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Si lo ven, aquí también hay 3 poderes, como a nivel federal, hay a nivel federal. Acuérdense que los estados son soberanos, pero no para que hagan lo que quieran, sino para que puedan legislar en materia interior. Cada estado tiene su constitución política estatal. No puede contradecir a la federal, lógicamente. Y de ahí de la constitución política estatal, vienen como la pirámide de la jerarquía de las normas, para abajo todas sus leyes. Esa es la legislación de cada estado. Ahora que crecemos, vamos a ver cómo está integrada esa administración pública. Vamos a empezar, el poder, ya les dije lo de los 3 poderes, vamos a la figura del gobernador, así como a nivel federal la figura del presidente, pues el representante del Estado es en este caso el gobernador y es el titular del poder ejecutivo. Queda menos de 1 minuto. ¿Hay alguna duda? Ya saben, nos volvemos a conectar. Nada más vamos a dejar que el video se convierta y se guarde para que yo lo pueda subir a plataforma. Ok, perfecto. Sí, al mismo tiempo que siempre espera para que volvamos a entrar a clase. Y si tiene alguna duda, arrancando la segunda parte, me mencionan para que se pueda anticipar. Está bien, profe. Excelente. Roberto, Lázaro, ¿todo bien? David. Coméntelo. Sí, profe. Todo bien, profe. Bueno, en cualquier momento se va. Un tequilazo ahorita, No, estamos en clase. Roberto, ya habrá su oportunidad de ustedes, que ustedes puedan presentar.